soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de la crisis ministerial. No, porque francamente todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo está desconcertado y yo no soy la excepción, así que yo francamente me siento metida en un tsunami, en un terremoto, y pues no me parece chévere salir a decir así que no voy a hablar de la crisis ministerial. Vamos a hablar de algo que me ha estado llamando la atención y es el florecimiento de proyectos de ley raros que tienen como un aire retrógrado, negacionista, casi terraplanista. Son proyectos de ley que me parecen tan raros que quisiera averiguar qué hay detrás de ellos, porque no me puedo creer que simplemente estén ahí de una manera legítima para cumplir con un cometido legítimo. Y todos provienen de políticos nacientes, desconocidos, interesantes de revisar. ¿Quiénes son estos seres humanos? ¿Por qué están proponiendo esto? ¿Por qué tenemos que lidiar con eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a empezar con la ley Cero Cacho, propuesta por la senadora de la República Karina Espinosa en la Comisión Tercera del Senado. Cuéntame cómo es ese proyecto, en qué consiste. Cuéntanos de qué va este loco proyecto, Karina. Yo inicié una estrategia de cero violencia en mi departamento. Tenía 5 ejes la estrategia: cero consumo de drogas, cero abuso infantil, cero bullying, cero maltrato a la mujer. Y empezamos a recorrer el departamento y nos damos cuenta que hay una cantidad de homicidios, que el motor no era ninguno de estos ejes que te comenté, sino que el motor era la infidelidad. Que mataron a un señor con una olla de aceite caliente porque fue infiel a la señora, que mataron a una joven embarazada, que un señor se vengó de la señora porque le fue infiel matándole el hijo. O sea, casos y casos todos los días. Y suicidios, porque la gente entra en depresión. Entonces esa persona que se siente que la abandonaron, que le fueron infiel y que la dejaron, entonces entran en depresión, y entonces encontramos suicidios también en otros municipios. Entonces de ahí digamos, dije, hay que hacer algo con este tema, y nos hemos dado cuenta del problema de salud mental que nos está generando esto, y las estadísticas nos dicen, no son tantos homicidios en el departamento, pero no te vas a la fuente, algo le hace falta. Entonces empezamos en la estrategia a trabajar el tema del cero cacho, porque acuérdate que era una de cero violencia con 5 ejes, cada uno con cero consumo, cero cacho. Wow, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? A ver. Los cachos son un problema de salud pública porque generan feminicidios, homicidios y suicidios. Pero además esto está enmarcado en una estrategia de cero consumo de drogas, cero violencia intrafamiliar, un montón de cosas cero que claramente no se puede llegar a cero. Pero soñemos, a ver. Desde ahí, después yo aspiro al Senado de la República, y mi campaña me la dediqué todo a este tema de cero cacho, cero violencia. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de una reforma de la educación. Volver a educarnos en principios y valores. Eso es lo único que nos puede ayudar. Si nosotros queremos construir paz en Colombia o en el mundo, tenemos que apostarle a la educación. Nelson Mandela lo decía. No puedo más, Nelson Mandela. A ver, hay que llegar a cero cachos educando en valores para salvar a Colombia. Esto está muy extraño porque estamos mezclando salvar a Colombia con los cachos, con las cero drogas. Mira, te voy a leer un poco del pensum de los temas importantes o de lo que ha generado polémica. Sí. Prevención de consumo de sustancias psicoactivas, las consecuencias derivadas del consumo, abuso, dependencia y adicción, erradicación de la violencia física o verbal, bullying, acoso escolar, prevención del reclutamiento infantil, prevención del suicidio infantil y manejo de las emociones, prevención de relaciones sexuales precoces, deserción escolar y afectación en su proyecto de vida. ¿Qué? Estamos mezclando prevención de reclutamiento infantil con prevención de violencia intrafamiliar, con prevención de consumo. Estoy muy perdida. De pronto era más fácil hablar de la crisis ministerial. Y el fomento de la cultura del cero cacho, a la que le hemos dado una definición de no hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. Y aquí se ha generado un debate, pero yo les pregunto, ¿será que la infidelidad es buena? Es más, si está dañando nuestra sociedad, no está dañando nuestra sociedad. No, que eso ya está debatido, se está haciendo mucho. Mentira. Tenemos una descomposición social por la droga, porque se volvió la droga moda, porque la infidelidad se volvió moda. ¡Wow! Ya vamos en que la infidelidad se volvió la droga de moda. ¿What? Porque todas las canciones, o no puedo decir todas, reggaetón y mucha música nos hablan de, o nos incitan al consumo, incitan a la fidelidad con 2, con 3, felices de los 4, estamos amantes, o sea,
Eso es lo que nos... Wow, no, o sea, minuto 5:32 y ya veo es un sancocho de cosas, no entiendo bueno, no entiendo. Karina, no te entiendo nada, no te entiendo nada. Hagamos una estrategia para disminuir el consumo de drogas, para prevenir el consumo de drogas. Ok, ¿por qué le encimas una estrategia para evitar el cacho? ¿Por qué? ¿Shakira te pagó algo o qué? Porque es que suena así de canción. ¿Qué hizo Islandia para combatir las drogas? Apostarle a la educación, a la cultura, al deporte, a la familia. Y nosotros lo que queremos es regular el cannabis. Que yo no estoy de acuerdo, no estamos preparados para eso, no estamos educados para eso. Yo tengo gran preocupación con ese proyecto. Ah, bueno, de repente aterrizamos en la marihuana, en regular el cannabis, que no le gusta que lo regulen. O sea, ¿era cero cacho de marihuana esto? Es claro, eso nos está afectando a nuestra sociedad. Tenemos feminicidios todos los días. A pesar de que hay ley penal de feminicidio, ¿han disminuido los feminicidios? No. Entonces, eduquemos, hagamos algo diferente a lo que estamos haciendo y también revisemos en el tema de drogas lo que está haciendo Islandia, apostémosle a eso, que Islandia... O sea, ojo cómo saltó del feminicidio a Islandia, oh my god. Esto es como una persona hablando desde no sé qué planeta. Entonces, yo a todas las personas que son infieles les he dicho, recuerden que cada vez que uno es infiel, está exponiendo su vida, porque nadie sabe cómo reacciona ese otro y miren la cantidad de homicidios que tenemos hoy en Colombia. El tema también de los suicidios, uno no sabe, o sea, hay papás sufriendo por sus hijos, que mi hijo se suicidó y no sabe que de pronto fue que descubrió que ustedes en pareja o en familia eran infieles. Oh my God, cuando estás siendo infiel, te estás exponiendo porque no sabe cómo va a reaccionar el otro. Es decir, ella está casi justificando el feminicidio, casi. Tiene nada que ver que uno sea infiel con que el otro reaccione matando. Tiene nada que ver. O sea, esta mujer dice, si te matan por ser infiel, no seas infiel. El problema es haber sido infiel. Esta mujer es un mamarracho, en serio. What the fuck? Veamos quién es Karina Espinosa Oliver. Ah, bueno. Es la misma que entregó fetos de plástico en el Congreso como protesta contra el aborto. Dice Infobae. La representante provida Karina Espinosa entregó los muñecos durante la discusión de la Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, lo que causó polémica y rechazo por parte de muchos congresistas. Esto está divino. ¿Qué dice Karina en su perfil de Twitter? Senadora de la República, fiel creyente en Dios y defensora incansable de la familia, numeral cero cacho. Por supuesto, ese hashtag es solo una forma de enganchar este proyecto, porque lo del cacho es lo que menos tiene que ver con el proyecto. O sea, pero aquí me encuentro otra cosa. David Racero publicó un trino en otro momento al respecto. Esto es de enero del 2018. Atención Sucre, Karina Espinosa Oliver, candidata a la Cámara del Partido Liberal, es hermana del viceministro del Interior Héctor Olimpo Espinosa e hija de Gabriel El Bayo Espinosa, diputado del departamento de Sucre. Me parece que ya entendemos cómo es que este ser humano llegó a ocupar ese cargo. Esto es parte de un clan del Sucre. Dice un artículo de Las Dos Orillas. El Consejo Nacional Electoral anuló 17 candidaturas al Congreso. Una de ellas es la de Karen Espinosa, quien encabeza la lista del Partido Liberal por la Cámara en Sucre. Ah, tuvo que bajarse de ese cargo en aquel momento. Su hermano, Héctor Olimpo Espinosa, no renunció a su cargo como viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior e inhabilitó la candidatura de su hermana. El Partido Liberal se quedó sin su ficha en el departamento de Sucre después de que el CNE votara 8-1 a favor de la anulación. El hermano de Karina actualmente es gobernador de Sucre. Yo creo que van apareciendo las llaves acá. Dice Infobae, acerca de la legisladora liberal que busca que desde los colegios se eduque a la niñez del país para que no engañen a sus parejas en la adultez. Se sabe que este es su primer paso por el Congreso de la República y espero por favor que el último, y que por poco se queda sin legislar debido a que es hermana del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver. El Consejo de Estado había admitido una demanda en contra de la vicesenadora porque al tener un hermano como mandatario habría incurrido en inhabilidades. Sin embargo, luego de un amplio trasegar judicial, los magistrados fallaron a su favor y la dejaron legislar en el actual periodo. Conclusión, el proyecto de ley es una nube de pedos creado por un ser absolutamente incapacitado para argumentar al menos un proyecto de ley, y es un ser que podríamos decir que es Karina Espinosa Oliver, alias fichita de un clan, alias ruidito de nevera, ¿no? Es como esos ruiditos que uno como que solo se da cuenta que está ahí si se calla un momentico y dice, este ser está aquí solo para hacer ruido. El dinero que se va a ganar por llenar horas y horas de argumentar la nada, por alimentar visiones desinformadas sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre las razones que hay detrás de un feminicidio, sobre cómo corregir o no la violencia en los colegios, el consumo de drogas, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer.
Vamos con el segundo proyecto de ley negacionista, terraplanista, bizarro, que dio vuelta en las últimas 2 semanas por ahí. Un proyecto de ley que al parecer es como la contracara de otro proyecto, que es el proyecto de educación sexual integral, a juzgar por este video de TikTok que explica la situación. Hablemos del proyecto de ley 229 ESI Educación Sexual Integral de la izquierda colombiana que hoy está persiguiendo a los niños. Este proyecto es una oposición al proyecto de ley Los Padres Eligen, pues consideran que es retardatario que los padres se inmiscuyan en la educación sexual que ellos han diseñado para los niños. Pero no lo escuchen de mí, escuchen lo del representante Alejandro. El proyecto de ley de mi compañero Luis Miguel es retardatario, nos devuelve a antes de la Constitución del 91 y a antes de la Ley General de Educación de 1994. Porque acá la convicción ideológica de los padres va a primar en el proyecto de ley de ellos, va a primar sobre lo que hemos considerado es lo mejor que se... Sobre lo que ellos han considerado que es lo mejor que se debe enseñar a sus hijos. ¿Tendrá que ver ese algo con las cartillas de la UNESCO? Efectivamente sí. Aquella agenda internacional que cree que los niños desde los 5 años ya deben hablarles de... Educación sexual. Bueno, pues este proyecto de ley 229, que es el que se está debatiendo hoy en la Cámara de Representantes, de llegar a pasar sería el que daría los lineamientos para la educación sexual que recibirían sus hijos. Me permito recordarles que ya hay cartillas internacionales que dicen que cualquier menor puede consentir relaciones con la persona que ellos quieran, menor, sin límites de edad. Preocupa el interés desmedido que hay de la izquierda colombiana de hacer a un lado los padres en la educación sexual que reciben los niños. Y sobre todo, comparto la preocupación de Luis Miguel en la hipersexualización de los menores. Entonces, por ejemplo, yo estoy en contra de que a mi hijo le enseñen a los 5 años en el colegio, y eso sí no, y eso lo trae el proyecto de ley. Ellos creen que la masturbación llega a la vida de los seres humanos porque alguien se los enseña. Y que es mejor que la gente no sepa qué es eso que está teniendo ganas de hacer. Veamos cómo fue el tema del proyecto de ley en el Congreso. Dice así: toda una controversia se desató en el Congreso de la República por cuenta de la decisión de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes de aprobar el proyecto de ley Los Padres Eligen, con el que se busca que los acudientes de los menores en los colegios puedan decidir sobre la educación sexual que reciben sus hijos en las aulas. En este momento no es así. ¿Alguien le impide a los padres sentarse a hablar con sus hijos sobre educación sexual en este momento? Pero bueno, ¿quién es Luis Miguel López Aristizábal, el hombre que estaba defendiendo a esta mujer? Es el ponente de este proyecto de ley. La educación sexual existe hace 30 años, pero hoy podríamos decir que no ha funcionado. Bueno, hace 30 años existen los papás y las mamás. Este es otro enfoque, trayendo a los padres para que estén atentos, sepan de esta educación y además que los acompañen para que los niños puedan ser cuidados, además que tomen decisiones acompañados y sobre todo que no estén expuestos como hoy están expuestos quizás por la no compañía de los padres. O sea que esto sí es un debate muy importante y tenemos que darlo en la plenaria. Y vamos a darlo con la ayuda de Dios. Allá estaremos defendiéndolo, pero por supuesto mostrando lo bonito de este proyecto de ley. El representante Luis Miguel López explicó que esta decisión nace porque no hay otra persona mejor para educar a los pequeños que sus propios padres. Si están, ¿no? Digamos, sí, no es una madre soltera. Voy a dejar de sabotear, voy a leer. Pues, según él, al final el problema recae sobre la familia y el punto es que los acudientes estén ahí. De darse la aprobación de este proyecto de ley, los padres tendrán el derecho de aprobar o no si su hijo asiste a clases de esta materia, pues lo decidirán al ver el contenido que se dictará en la misma. Faltan 3 debates más para que esta ley sea una realidad, pues se encuentra en la plenaria de la Cámara de Representantes. Asimismo, si se da, el Ministerio de Educación deberá dar un informe anual sobre el fortalecimiento de los derechos de los padres de familia en la educación sexual. Yo en serio me siento muy desubicada. ¿Cuándo se le ha dicho a los papás que no pueden hablar de educación sexual? Cuando se les dice es todo lo contrario, como hablen de educación sexual. O sea, los padres están locos de ganas por hablar de educación sexual. ¿Ese es el tema? Otro proyecto que es como bla, ¿no? Cualquier colegio que no acate esta orden, en caso de ser una realidad, será sancionado por ser considerada una falta grave en el proceso administrativo. Me imagino que los colegios que repartan fetos de plástico van a recibir un chulo positivo.
¿Ustedes se imaginan qué puede hacer un niño homosexual o transexual creciendo en el seno de una familia ultraconservadora que no quiera hablar de esos temas y que no lo deje abordar esos temas en el colegio? ¿Ustedes se imaginan qué le puede pasar a una niña que no tenga ni idea de anticonceptivos, que no tenga ni idea de relaciones sexuales básicas y que en su familia no se hable de eso? Ya tenemos falencias con que en los colegios se hable propiamente de prevención del embarazo adolescente, por ejemplo. Ahora imagínense que ni siquiera los colegios que sí están haciendo la tarea la puedan hacer. Hay un dato que Luis Miguel parece no tener en cuenta y es cuántas mujeres se embarazaron jóvenes, el man se desapareció, no abortaron y entonces tienen hijos ellas solas. Según el DANE, más del 40% de los hogares tenían una mujer a la cabeza durante el 2021. Casi la mitad de los hogares colombianos son liderados por una madre cabeza de hogar. ¿En qué planeta vive Luis Miguel López Aristizábal? Católico y misionero, antioqueño, esposo y padre, trabajador y empresario, representante de la Cámara por Antioquia 2022-2026. Ok, tenemos a un hombre político bastante marcado por sus creencias religiosas. Pero escuchemos qué otros debates ha sostenido, a ver cómo argumenta él las cosas. Miren, yo le preguntaba aquí a todos, y especialmente los que somos padres, y le diría a su hijo que no hay problema que consuma, o que si consumir es lo mismo que no consumir. Me encanta la música de fondo, ¿no? Y todos me han respondido unánimemente, no, le diría a mi hijo que no consuma. Esas son las reglas, y eso es lo que debemos tener nosotros en Colombia, muy sencillo. Un papá se asemeja al país. ¿Cómo le vamos a ir a decir a los jóvenes, hágale tranquilo, consuman? Papá se asemeja al país, Luis Miguel. Entonces, ¿qué tan preparados están los papás para dar educación sexual, querido? ¿No? Muchachos, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes que se nos van a perder en las drogas? ¿Qué plata alcanza para recuperar los sueños de los jóvenes que se van a perder en las drogas? No hay plata que alcance. Pensemos en nuestros hijos de nuestro país, en los hijos nuestros. ¿Qué les vamos a decir? Tranquilos, consuman. No, queridos congresistas, seamos responsables. ¡Wow, marica! El tema de las iglesias y la prédica, juepucha, qué fuerte que es. Yendo más hacia atrás me encontré con un video de hace un año de un canal que se llama Lazos de Amor Mariano. Lo que más recuerdo yo y que me marca a mí es que uno en el colegio, pues uno empieza el tema de sexualidad, un poco todo eso, nunca se lo enseñaron a uno en la casa. Yo sí me vi en un momento, yo más o menos tenía 10, 11 años, recuerdo, pues, hombre, en el tema de pornografía y masturbación. O sea, y lo quiero decir porque son pecados silenciosos que, o sea, pues yo crecí, pues, pues, digamos, en familia y todo eso, pero miren que hay cosas que le empiezan a quitar la pureza a uno de niño y lo empiezan a meter en el mundo completamente. Y pues uno eso lo ve como normal porque todo el mundo lo hace. Entonces es más, en el colegio pues los amigos hablan y todo eso, que eso, pues, no pasa nada con eso. Y mira, pues o sea, uno se va metiendo en eso y eso se van volviendo pecados silenciosos que después lo pueden llevar uno a más. En el colegio se hablaba de educación sexual, en la casa no se hablaba de educación sexual, pero fue por eso que conoció los pecados silenciosos como la masturbación. Oh my God, necesito saber cuántos hijos son. ¿En qué tipo de familia creció Luis Miguel? Crecí en una familia, pues gracias a Dios, muy hermosa, pues imperfecta, pero quiero referirme primero a mis abuelos, pero especialmente mis abuelos maternos, hombres de fe, de rosario diario, de misa. 14 hijos, por el lado de mi papá, 5 hijos. Claro, una familia numerosa con todo lo bonito que eso puede traer, pero pues también como con las dificultades. Y en realidad tiene derecho a creer en lo que quiera creer y creer tan fervientemente, pero no puede hacer apostolado desde el gobierno porque este es un estado laico. Y sobre todo desatendiendo a tanta información disponible sobre los beneficios de la educación sexual, los beneficios de conocer plenamente la masturbación en relación a tener relaciones sexuales y frenar, por ejemplo, el embarazo adolescente, por ejemplo. No puede ser que sus propuestas tengan tanto que ver con sus creencias porque salen propuestas como esta, ojo, que la encontré en su TikTok. Nosotros queremos promover el tema de familias numerosas, entonces que los que tengan más de 3 hijos tengan exenciones laborales, y eso va a un punto importante. Los países están envejeciendo y eso está sucediendo también en Colombia, eso no solamente es en Europa. Entonces también en Colombia se prohíben las familias
nosotros también estamos teniendo una realidad de falta de jóvenes para trabajar. El tema pensional cada vez está colapsando más. Necesitamos promover las familias numerosas para que haya más gente pues, ayudando al sistema pensional. Y el tema de cotizar pensión tiene que ver con que no hay jóvenes que coticen, no con que no haya trabajo para poder pagar la pensión. Solo por curiosidad, ¿cuántos jóvenes hay en Colombia? Fácil, Luis Miguel, googlearlo, fácil. DANE Jóvenes Colombia. Para el año 2020 en Colombia se estima una población de 12 millones de jóvenes de 14 a 28 años que representan el 25% de la población total. Entre los hombres, las personas jóvenes representan el 26% de la población y las mujeres el 24% de la población. ¿Ustedes creen que tenemos pocos jóvenes en Colombia? Y bueno, aparte de todo esto, encontré un antecedente muy interesante en la vida de Luis Miguel. Un artículo publicado en La República, en grupo GDC, esperamos importar más de 1 millón de botellas de licor este año. La frase entrecomillada es de Luis Miguel, porque Luis Miguel en el año 2021 era el gerente del grupo GDC, un grupo comercializador de licores. La entrevista habla sobre qué tanto licor esperan vender y yo me pregunto, ¿a Luis Miguel no le importa que los jóvenes consuman alcohol y se vuelvan alcohólicos? Podría tener exactamente la misma preocupación que tiene con la marihuana, ¿no? De pronto no sabe que el licor fue ilegal y que cuando se legalizó pues todo quedó mucho más regulado y las mafias que habían alrededor del licor mutaron. Yo no voy a decir que desaparecieron, pero mutaron. ¿Será que no sabe todo esto? ¿O será que lo ciega la fe? Excepto si se trata de vender licores. ¿Será porque Jesús convirtió el agua en vino o qué sé yo? En cualquier caso, proponer que los colegios no puedan enseñarle a los niños lo que seguramente sus padres no pueden enseñarles, me parece un proyecto de ley bastante contraproducente. Y si vemos todo lo que está detrás de esa propuesta, es decir, una confusión entre ser político y ser pastor religioso, me preocupa mucho la existencia de este ser en el Congreso de la República. Pero como esto es solo parte de una suerte de epidemia, vamos con el tercer proyecto de ley que les quería comentar, que seguramente ustedes lo escucharon, y es el proyecto de adopción desde el vientre. Parece que este proyecto de ley viene desde hace rato. Esta publicación del Tiempo es del 2019. Dice así: ¿cómo es el proyecto que permite la adopción desde el vientre? La idea del proyecto es autorizar la adopción desde el vientre materno, otorgando alternativas a las mujeres que se encuentran en estado de embarazo no deseado. La alternativa de dar en adopción ya existe, eso no es ninguna novedad. La novedad es que sea desde el vientre. Y yo me pregunto, ¿por qué ese afán de meterse en el vientre? ¿Cuál es la gana de meterse allá adentro? ¿Por qué pensar en la mujer como una incubadora, ¿no? La iniciativa del representante Julián Peinado, ya veremos quién es Julián Peinado, indica que en Colombia podrían ser adoptados los menores de 18 años declarados en situación de adaptabilidad o aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres, incluidos aquellos que están por nacer. ¿Cómo funciona? La mujer en estado de embarazo de un hijo no deseado podrá manifestar su deseo de dar en adopción al hijo que se encuentra por nacer. Este proceso tendrá prioridad frente a los demás procesos de adopción. Muy interesante. Habría que revisar cuántos niños, sí nacidos, sí personas, sí seres existentes no están siendo adoptados como para que nos pongamos a darle prioridad a fetos. Para el año 2022, el ICBF reportó que más de 3.000 menores están bajo su custodia y la mayoría superan los 12 años. Cuando los niños cumplen 8 años, tienen más dificultades de ser adoptados y es por su edad. ¿Por qué siempre que se meten con la posibilidad de que las mujeres interrumpan o no un embarazo, se meten con seres que no existen, con seres que no son personas y pasan por encima de seres que sí son personas, como esos niños que están necesitando ser adoptados o esas mujeres que están necesitando interrumpir su embarazo? ¿Cuál es la fascinación con el no nacido no existente versus los sí nacidos sí existentes? ¿Por qué? Y cierra así la nota. El proyecto crea el Programa Nacional de Asistencia Médica y Psicológica para Mujeres en Estado de Embarazo No Deseado, el cual será liderado por el Ministerio de Salud y el ICBF. A ver, ¿cómo es esto? Obtenemos asistencia médica y psicológica solo si decidimos tener el bebé para darlo en adopción. Es como premiar
esto de decidir atravesar 9 meses yendo en contra de la decisión de no procrear, de no atravesar esa situación de embarazo. Eso por un lado. Por otro lado, el Ministerio de Salud se manifestó frente a esto y dijo que ya existen en Colombia disposiciones para atender a la persona en gestación independientemente de si esta gestación es o no es deseada, como por ejemplo el Plan Decenal de Salud Pública en la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. El Ministerio de Salud advierte además que hacer diferenciaciones entre embarazos deseados y no deseados generaría escenarios de distorsión e inequidad si se considera que la atención para un tipo de embarazo debería ser gratuita, mientras que las demás embarazadas sí tienen que ajustarse a lo establecido en el sistema de salud. Es una forma de discriminar a la mujer que tiene un embarazo deseado de la mujer que tiene un embarazo no deseado. Ambas son iguales. Deseado o no deseado, ambas mujeres tienen los mismos derechos. ¿Ok? Lo sorprendente de esta iniciativa es que está en trámite en el Congreso desde julio del 2021 y ya superó el primero de 4 debates. Y aunque a uno le da la impresión de que tiene la intención de ayudar a esas madres embarazadas y ayudar a esos niños que no han nacido y que no existen, en realidad está pasando por encima de niños que sí existen y está generando como un nuevo sistema de causales dentro de la decisión de interrumpir o no un embarazo. Es bien truculentica la propuesta. Voy a leer una observación que publicaron en El Espectador. La ley establece que se es persona desde que se nace y se respira, aunque sea un instante, no antes. Y en este argumento se concentra la primera alerta de los detractores del proyecto de ley, entre ellos el Ministerio de Salud. En su concepto, la entidad dice que los no nacidos o fetos no son titulares de derechos porque no son considerados personas y en ese sentido no podrían ser adoptados porque la adopción es un mecanismo a través del cual se les garantiza a los niños y adolescentes su derecho a tener familia. Derecho al que no están accediendo un montón de niños que ya respiran, corren, viven y que después de los 8 años es más difícil que los adopten. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién es Julián Peinado? Este pisco al parecer tiene más carrera política que los otros dos, se encuentra más información de él. Entonces les presento a Julián Peinado. Un ser que pese a su apellido no tiene pelo. Julián está en el poder hace rato de Envigado. Empecé en la política cuando aún tenía pelo. Él se lo toma con humor también. Desde que me lancé a ser personero del colegio. En 2018 llegó al Congreso para servirle a los antioqueños. Y desde entonces parece que está ahí sentado. Soy autor y coautor de más de 80 proyectos de ley a lo largo de estos años como representante de la Cámara. Lactancia materna. Proyecto que brinda garantías a las personas lactantes para que puedan lactar a sus hijos en espacios públicos con condiciones de limpieza, salubridad, bla, 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 bla. Proyecto de flexibilización horaria familiar. Con este proyecto de ley buscamos dar herramientas para que madres y padres trabajadores cabeza de familia con hijos menores de edad puedan acceder a una flexibilización horaria. Proyecto de ley de eutanasia. Como coautor de este proyecto buscamos que se establezcan disposiciones generales para el acceso al derecho a morir dignamente. Ok, digamos que me gustan varios de tus proyectos de ley. ¿Qué te pasó entonces aquí? La verdad no tengo mucho de dónde agarrarme. Pero el proyecto de ley que está proponiendo es un despropósito total. Realmente es un desubique con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Este man está muy preocupado por los niños y las mujeres, pero no entiende bien el enfoque de género. Digamos que el común denominador de estos 3 proyectos de ley que estuvimos mirando y estos 3 seres humanos es que el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es alto. El desconocimiento o la distorsión. ¿Son proyectos para llamar la atención o qué onda? Creo que vale la pena seguir los rastros del antecedente de dónde vienen estos proyectos de ley, porque aunque suenen muy descabellados, aunque tengan ponentes bastante flojos o bastante desconocidos o bastante cuestionables, sí comprometen los avances que hemos conquistado en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a educación sexual, en cuanto a interrupción voluntaria del embarazo, en cuanto a comprensión del país, ¿no? ¿Qué es lo que importa en el país? Y cómo se instrumentalizan a los niños, ¿no? No estoy del todo segura de que las preocupaciones de estos 3 seres sean realmente los niños. Y esta sería la píldora de hoy.
Si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo, suscríbanse a La Píldora, que eso le ayuda mucho al canal a mantenerse. Y si quieren ayudarme todavía más, pueden hacerlo dando clic en el corazoncito para hacer donaciones y ayudarme a hacer esto de manera cada vez más profesional y darles a ustedes píldoras más seguido. Muchas gracias por ver este video hasta este punto, gracias por seguir atentos a lo que pase con el canal, por estar conectándose con Sin Excepciones en Canal Capital. Recuerden que si hago un live sobre cualquier tema les voy a avisar por mis redes sociales. En Instagram soy @esta_es_la_píldora, en Twitter soy @carolanfiru y estaré trayéndoles un nuevo video yo creo que dentro de 15 días porque pues ya arrancamos con Sin Excepciones. Gracias siempre por estar ahí. Chao.